Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto retomar estas reuniones de los jueves por la tarde, los seminarios. Hoy tenemos el gran placer de presentar a Lucía Escalante. Lucía es becaria doctoral del Consejo Interuniversitario Nacional, forma parte del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo, es docente de la asignatura de Derecho Político de la Facultad de Derecho e integrante del grupo de investigación Pensamiento Crítico del Centro de Investigación en Docencia y Derechos Humanos, doctora Alicia Moró de Justo. Alicia Moró. Hoy nos va a hacer una presentación en relación con su tesis doctoral. También tenemos el gran placer de tener con nosotros a Karina Huarte, miembro del colectivo Faro de la Memoria, que forma parte, digamos, del objeto de estudio de Lucía. Así que, bueno, es un momento importante para nosotros conocer los resultados a los que has llegado en esta tarea de investigación tan relevante para la universidad y para toda la sociedad en términos de sostener la memoria, precisamente seguir investigando lo que fue el pasado de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, porque, bueno, necesitamos que eso no quede en el olvido y seguir conociendo cómo fueron estos hechos tan terribles para nuestra sociedad. Bueno, los dejo con vos, Lucía. Bueno, muchas gracias, Juli, por la presentación. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes en esta tarde. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Y después voy a quedar un poco, creo, sin demasiada visual. Sí veo. Bueno, pensé que no iba a haber nada. ¿Ustedes ven bien? Impecable se ve. Bueno, entonces, el título de esta presentación, cuando me lo propusieron Pablo y Juliana hace unos meses, decidimos que nombrarla como Recuperemos Memoria para Construir Ciudad, el Faro de la Memoria de Mar del Plata, en el marco de este seminario de Derecho a la Ciudad que llevamos a cabo desde el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moró. Esta investigación, como adelantaba un poco Juliana, es parte de mi proyecto de investigación y de mi tesis de doctorado, que ya está en las etapas finales de elaboración, por lo cual me va a interesar y va a ser de una gran retroalimentación también para mí que me puedan dar sus opiniones en cuanto a lo que les parece los resultados, si bien obviamente está por un límite temporal, la presentación está acotada a algunos temas que me parecían los más centrales y también los más interesantes para poder presentar por su actualidad en el día de hoy. Durante la investigación asumí como desafío tratar de dar cuenta de dos campos de estudios que han proliferado desde la mitad del siglo pasado hasta el día de hoy, que son los estudios de la memoria y los estudios críticos urbanos. Sin embargo, cuando empecé a indagar en ellos me di cuenta que quizás había pocos trabajos de investigación en el ámbito de las ciencias sociales, la geografía, la antropología, la sociología e incluso el derecho, que pudieran realizar un nexo entre los dos campos de estudios y menos aún con una perspectiva de derechos humanos. Entonces la recuperación de la bibliografía desde el marco teórico principal de mi tesis de doctorado me permitió dar cuenta un poco de cómo se relaciona el derecho a la memoria y el derecho a la ciudad, desde esta perspectiva de derechos humanos que les comentaba, y terminar de dar respuesta a quizás la pregunta de investigación central, que es si las inscripciones espaciales de memoria y específicamente los sitios de memoria pueden garantizar no solo la memoria, sino también construir ciudad, es decir, es hacer acciones en pos del derecho a la ciudad, este derecho humano emergente que trabajamos a lo largo de todo el seminario. Para eso recurrí a hacer un estudio de caso que justamente se llevó a cabo en el Faro de la Memoria de la Ciudad como el único excentro clandestino de detención, tortura y exterminio refuncionalizado en nuestra ciudad. Vamos a responder 4 preguntas a lo largo de toda esta exposición. Primero, empezar por el principio y hablar un poco de qué es la memoria desde los estudios sociales, después de si puede la memoria considerarse un derecho humano,
cómo se inscribe la memoria en la ciudad, y finalmente si los espacios o sitios de memoria pueden dar cuenta del derecho a la ciudad también. Esta parte, un poco de resumen de marco teórico. ¿Qué entendemos por memoria? Primero, entender que la memoria es un término polisémico que abarca un conjunto de fenómenos heterogéneos que puede ser abordada de distintas perspectivas. Cuando hablamos de memoria referimos tanto al recuerdo como al olvido, también al relato que se hacen de determinados sentidos o hechos de la historia del pasado reciente, las conmemoraciones, la experiencia vivida. La memoria tiene una dimensión individual, que es el mero acto de recordar de los individuos, pero también se plantea como un bien común de la comunidad, de poder elaborar los acontecimientos de su propio pasado. El interés por los estudios de memoria se intensifica en la segunda mitad del siglo XX y coincide un poco con la salida de los regímenes totalitarios luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde el Holocausto se convierte en una especie de metáfora universal como representación de lo que se recuerda en estos hechos y en este pasado traumático. Por eso podemos ver, por ejemplo, cuántas veces se ha dicho que la ex-EXMA es como el Auschwitz argentino. Entonces el Holocausto como hito histórico muy importante en los estudios de memoria, y en lo que es América Latina, los estudios de memoria se intensifican a partir de la década del 90, luego de la salida de las dictaduras militares. El término memoria en los estudios sociales refiere más que nada a estos recuerdos de estos hechos traumáticos que decíamos, muy enfocados a las guerras, principalmente a la Segunda Guerra Mundial, y en nuestro país a todo aquello que tiene que ver con eventos críticos que van desde la guerra de Malvinas, el genocidio indígena, o incluso las desapariciones en manos de las fuerzas policiales, pero específicamente cuando hablamos de memoria, yo creo que todos nos representamos a aquellos hechos relacionados con el pasado violento político llevado adelante durante la última dictadura militar que estuvo en nuestro país desde 1976 a 1983. La Real Academia Española conceptualiza la memoria como la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Este concepto está relacionado más bien a un campo de la neurociencia o la psicología cognitiva, que no es el que interesa específicamente a mi trabajo, sino que lo que me interesa a la hora del objeto de la investigación es la memoria social entendida como aquella que tienen las comunidades para elaborar y negociar determinados sentidos del pasado y constituir así parte de su identidad. Memoria que está en permanente construcción y que puede ir cambiando sus sentidos con el paso del tiempo. Entonces, podemos decir que hay una memoria individual, que es esto un poco relacionado con este concepto que veíamos de la Real Academia Española, que es el proceso de recordar del individuo, y una memoria colectiva, que es esta posibilidad que tienen las comunidades. El primero en hablar de memoria colectiva va a ser el sociólogo francés Maurice Halbwach, en su obra póstuma, del mismo nombre, que se denomina La memoria colectiva, y él va a considerar que además de este proceso de retención y de memoria individual, vinculadas con los procesos fisiológicos del cerebro de cada individuo, hay que suponer la existencia de una memoria social que preserva el saber sobre acontecimientos y valores dentro de un grupo. Entonces, para Halbwach, para que exista memoria colectiva, tiene que haber una pertenencia a un determinado grupo. Y este grupo se inserta en lo que él va a denominar los marcos sociales, y acá otra vez viene el interés para mi investigación, y estos marcos sociales son el tiempo y el espacio. Recordemos este concepto de espacio como marco social porque es específicamente lo que después vamos a vincular con la inscripción de la memoria en la ciudad. Ahora bien, Halbwach no habla de cuáles son los usos y alcances de esta memoria, y por eso retomo en la investigación los conceptos de Todorov, quien va a distinguir entre la memoria literal y la memoria ejemplar. La memoria literal, dice él, es aquella que supone que un segmento del pasado, personal o del grupo, se retoma en su literalidad, que no significa específicamente la verdad, pero que todo ese evento traumático se traslada tal cual como fue a cada instante de la existencia del grupo. Sin embargo, él dice que la ventaja de la memoria se encuentra en su uso ejemplar. El uso ejemplar que implica la posibilidad de poder emplear
ese recuerdo de un suceso singular, una vez elaborado por el grupo, a otros actos actuales y con diferentes actores. De esta manera, la memoria puede actuar como un modelo para evitar la repetición de esos hechos traumáticos. Les dejaba por acá una frase textual de su obra, en donde dice en que en la memoria ejemplar Abro se recuerda la analogía y la generalización, construyo un ejemplo y extraigo una lección. El pasado se convierte, por tanto, en principio de acción para el presente. El uso ejemplar permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovecho las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy en día, nos decía él. ¿Por qué rescato este concepto de Todorov y este modo de emplear la memoria? Justamente porque dentro de sus ventajas permite traspolarlo al caso del estudio, como es el caso del faro de la memoria, en la que Karina nos adelantaba un poco antes de arrancar la charla, y reconocemos en el espacio la posibilidad de usar como ejemplo para situaciones actuales y para una lucha mucho más amplia de los derechos humanos, en los cuales, mediante la conmemoración de un hecho del pasado, se pueden defender los derechos humanos y promover en la actualidad. Entonces, la memoria colectiva termina siendo un proceso que está surcado por las relaciones de poder, que en ocasiones aparece como contrario a este, y es susceptible de ser redefinido con el paso del tiempo, y si bien se busca su homogeneización mediante una construcción colectiva, lo cierto es que los que recuerdan son los individuos, y por esto es que puede ir mutando a lo largo del tiempo en la búsqueda de configurar esta identidad común. Ahora bien, habiendo hablado un poquito de algunos estudios sociales y de referentes importantes en el marco de los Memory Studies, me pregunto si podemos hablar de un derecho a la memoria. O sea, la memoria colectiva ha sido trabajado ampliamente en el marco de los estudios de las ciencias sociales, pero no como derecho humano, conforme he podido ver a lo largo de mi investigación. Yo voy a responder en el marco de mi investigación que sí se puede hablar de un derecho humano a la memoria. Este derecho humano, según la reconstrucción de los distintos instrumentos jurídicos regionales e internacionales, tiene una doble dimensión. Puede actuar como reparación a las víctimas y sus familiares, y evitando el olvido que se traduce en impunidad. Esto es una dimensión individual del derecho a la memoria. Y también puede actuar como garantía de no repetición, mediante la promoción de la creación de una conciencia y una memoria colectiva en aquellos países que transitan periodos de justicia transicional. Esta sería la dimensión colectiva del derecho a la memoria. Partiendo de una teoría crítica de los derechos humanos, considerando que estos son productos de constructos sociales y productos de las luchas populares, la memoria se ha convertido en un instrumento eficaz y necesario para visibilizar a la víctima. ¿Qué más les puedo decir con respecto al derecho humano a la memoria? La vertiente individual del derecho humano a la memoria tiene, en términos valorativos, un punto muy positivo, que es que le restituye la dignidad a la víctima. Sin embargo, tiene que estar acompañado de políticas públicas para poder garantizar también su dimensión colectiva, es decir, la recuperación de la memoria como para toda la sociedad y como parte de su patrimonio. Esto porque el pasado se transmite bajo la consigna de que se pueda aprender de él. Mucho hemos escuchado las frases nunca más o recordar para no repetir. Estas consignas políticas engloban esto, engloban en cierto punto esta dimensión colectiva del derecho a la memoria, es decir, la posibilidad de que las políticas públicas adaptadas en materia de memoria actúen como garantía de no repetición. A lo largo de mi estudio he encontrado que muchos autores ponen en duda si efectivamente las políticas de memoria pueden garantizar la no repetición. Lisa Laplante decía en 2007 que si bien todavía no había estudios concluyentes en este punto, lo cierto es que los estudios etnográficos de los diferentes casos a lo largo de todo el mundo podrían dar cuenta de si efectivamente se llevaba a cabo una reparación que estaba muy vinculada a la no repetición de los hechos en estos estados. Años después, Sitkin, que es quien nos habla de la cascada de la justicia. En 2001
hace un estudio en la cual, mediante distintos estudios, se da cuenta que en muchos países, cuando se inician los juicios en estos procesos de justicia transicional en el exterior, hace esto, lo que ella denomina la cascada de la justicia, que provoca que luego se abran los juicios a nivel nacional. Ella años después también hace otros estudios y dice que aquellos países que han adoptado mecanismos de justicia transicional, como pueden ser los juicios, las comisiones por la verdad, y yo agrego las políticas públicas en materia de memoria, son más respetuosos en materia de derechos humanos, tienen menos prácticas represivas y democracias más consolidadas. Por eso rescato la importancia de esta segunda dimensión del derecho a la memoria, y ni hablar de la primera como otra forma de reparar a las víctimas. Ahora bien, para reconstruir el derecho humano a la memoria, dijimos que no están reconocidos positivamente ningún instrumento, ni internacional, ni regional, ni nacional, sino que a nivel regional e internacional lo encontramos vinculado mucho a los otros presupuestos de la justicia transicional, y a nivel nacional los podemos rastrear en las políticas públicas adoptadas en los últimos años. A nivel internacional, los principios contra la impunidad elaborados mediante un informe de un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1997 y reelaborados en 2005, este informe elabora principios en materias de verdad, justicia y reparación, pero todos estos principios tienen como presupuesto a la memoria. Del análisis de los principios he concluido que en el campo de la reparación tiene como presupuesto el derecho a la memoria cuando aquellas medidas de reparación están destinadas a visibilizar a las víctimas y a que el Estado reconozca la responsabilidad de los hechos cometidos. Y por otro lado, también eso sería la dimensión individual de la memoria, estamos viendo, y en la dimensión colectiva de la memoria, cuando la reparación está destinada a toda la comunidad y encuadrada en el derecho a saber que tiene toda la comunidad de los hechos ocurridos como parte de su patrimonio y de su historia. En el ámbito regional tenemos los principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas del año 2019, son bastante nuevos, y lo bueno de esto es que Argentina, les adelanto, aunque no es tema de la exposición, cuando corroboramos las políticas públicas adoptadas por Argentina, aún mucho antes de 2019, y los principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas, lo cierto es que se han cumplido muchos, y si no son todos, de los estándares a nivel regional en materia de políticas públicas de memoria. Estos principios son directrices y quiero rescatar acá el principio número 1 que dice que tiene que haber un abordaje integral de la memoria, que la memoria engloba el hecho de que haya juicios, de que haya reparación a las víctimas, que se conozca la verdad de lo acontecido y que se intente garantizar la no repetición de las graves violaciones de los derechos humanos. Una vez más vemos acá la memoria como pilares, me gusta decirlo a mí, de los otros 3 de la justicia transicional: verdad, justicia y reparación. Además, estos principios también incorporan tanto a la víctima, tenemos dimensión individual del derecho a la memoria, como a la comunidad para poder elaborar en conjunto estas políticas públicas en memoria. Es lo que sugieren los principios, que haya participación de ambas partes. Y finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también hizo referencia en forma expresa en sus sentencias a la memoria, pero con algunas limitaciones. Primero, nunca dejó en ningún fallo, hasta el momento, establecido el alcance del derecho a la memoria. Y hace referencia como si fuera aleatoriamente, tanto a la dimensión individual como a la dimensión colectiva de este derecho. Y además de esto, siempre lo hizo en relación a los otros 3 pilares de la justicia transicional, nunca dando cuenta de que la memoria era un derecho humano en sí mismo. Tenemos acá un fragmento de uno de los casos que les quería compartir, en donde vemos las 2 dimensiones del derecho humano a la memoria, por eso he tomado este. En el caso Anzualdo Castro versus Perú, a la hora de hablar de las medidas de reparación, la Corte le va a decir que la propuesta del Estado de sustituir el acto de reconocimiento por el Museo de la Memoria no constituye una medida individual de satisfacción adecuada. Esto, acá vemos la manera de garantizar la memoria individual. Si bien el tribunal reconoce que este tipo de iniciativas son significativas en atención a la recuperación y construcción de la memoria histórica de una sociedad.
la Corte, cuando habla de la dimensión colectiva del derecho a la memoria, suele hacer referencia a la memoria histórica, para referir a aquella como perteneciente a toda la comunidad. Finalmente, en este caso, además de la construcción de un museo de la memoria, también se ordenó al Estado de que haga un acto público del reconocimiento de la responsabilidad de la desaparición en este caso. Y finalmente, llegando un poco más al estudio de caso, me pregunto cómo se inscribe la memoria en la ciudad. Lo cierto es que en los contextos de justicia transicional, la inscripción del recuerdo colectivo en el paisaje urbano es una de las formas de visibilizar a las víctimas, de construir memoria colectiva, y finalmente también de que el Estado cumpla con estos estándares regionales e internacionales de reconocimiento y reparación. El potencial para estos homenajes o monumentos en el paisaje urbano de las ciudades tiene un potencial para estimular el compromiso comunitario de toda la comunidad, y también para reconocer las violaciones masivas a los derechos humanos por el Estado. Los memoriales y monumentos suelen estar en los entornos urbanos, y estos entornos urbanos han sido estudiados en los últimos años por Henri Lefebvre y sus seguidores. Además, quiero agregar en este punto de que en nuestro país la ley 26.691, que reconoce que se deben señalizar los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y que la mayoría de estos también han estado en entornos urbanos. Ahora bien, Henri Lefebvre también va a ser el primero en acuñar el término derecho a la ciudad. No quiero repetirme mucho acá con lo que ya han escuchado en otros encuentros, pero el derecho a la ciudad entendido como el derecho a la vida urbana, sin ningún tipo de diferencia en el acceso y goce de la ciudad. Y la primera relación, para poder luego dar cuenta de si las inscripciones espaciales de la memoria pueden también construir ciudad, la primera relación entre el derecho a la memoria y el derecho a la ciudad la encontramos en el artículo 1.1 de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad del año 2004. ¿Qué nos dice? Ya el primer artículo apenas arranca el texto que no es normativamente en sí, sino que es un texto político. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminación de género, edad, raza, etnia, orientación política y religiosa, y junto con esto se debe preservar la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta carta. De esta manera, tenemos a la memoria incluida dentro de lo que se considera derecho a la ciudad, y también muy relacionada a la identidad cultural. Me parece interesante en este punto analizar que memoria e identidad, dicen los autores, son de mutua constitución en la subjetividad de la persona. Es decir, aquello que se recuerda es lo que perdura en la identidad de los grupos. Por otra parte, también tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, el artículo 7, al hacer referencia al derecho a la democracia participativa, también dice que este derecho a la democracia participativa incluye el derecho al espacio público y la monumentalidad. Vamos a ver ahora un poquito más adelante la importancia del espacio por la memoria, el faro, en la lucha por el espacio público, y que también incluye el derecho a la identidad colectiva en la ciudad, que significa el derecho a una organización interna del espacio urbano que facilite la cohesión sociocultural de las comunidades. Además, en este punto, trabajo a una geógrafa canadiense, Karen Thiel, quien, retomando los estudios de Lefebvre, ella va a decir que la memoria es constitutiva del derecho a la ciudad, porque realiza varios estudios etnográficos, entre ellos en Perú, y la autora sostiene que hay ciertas acciones que se tienen en la ciudad para recuperar el pasado, que son prácticas éticas y políticas muy significativas y que pueden funcionar como democratizadoras del espacio de la ciudad. Entonces, de esta manera, retomando a Lefebvre, dice que el derecho a representar el pasado puede considerarse entonces como parte del derecho a la ciudad, y por ende está íntimamente ligado a los procesos de democratización. Entonces, para cerrar este punto, el derecho a la memoria, según nuestras propias conclusiones, está incluido en el catálogo de derechos
que incluye el derecho a la ciudad, entre otros derechos económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva. Este catálogo, que para nada es cerrado, que como ya hemos visto a lo largo de todo el seminario, es un derecho humano emergente que puede ir ampliando sus alcances. Y las inscripciones de la memoria en la ciudad, por un lado, visibilizan a las víctimas y las conmemoran. Por el otro, también colaboran en la constitución de una identidad colectiva y en la construcción de una memoria compartida por el grupo. Y finalmente, esta memoria también es constitutiva del derecho a la ciudad. Entonces, estas inscripciones espaciales garantizan el derecho humano a la memoria en sus dos dimensiones y también el derecho a la ciudad. Ahora bien, la memoria forma parte del espacio porque está inserta en el espacio concebido, percibido y vivido en términos de Lefebvre, y a su vez es producida por estos. No quiero irme mucho por las ramas con esto, pero me parece interesante, porque además es parte central de la tesis, aunque no era específicamente lo que quería que debatamos hoy, con relación a la teoría de producción del espacio de Lefebvre. Pero sí decirles que si analizamos los conceptos de producción de Lefebvre, el espacio como concebido, percibido y vivido, es decir, en esta trialéctica que presenta, vamos a ver que la memoria se inserta en cada uno de ellos. ¿Cómo se inserta en el espacio concebido? El espacio concebido es aquel espacio que se podría denominar abstracto, es el espacio de la planificación, es el espacio donde está inserto el derecho y donde se busca la homogeneización de las prácticas. Se inserta en el espacio concebido, por ejemplo, cuando hay una política pública que regula la forma en que la memoria se va a inscribir en el espacio. Con la ley de sitios de memoria vemos claramente la producción de la memoria en el ámbito del espacio concebido. Sin embargo, como ya había sostenido Lefebvre, esta homogeneización nunca se completa, y ahí es donde aparece y juega un papel muy importante el espacio vivido o contraespacios, que son aquel espacio en el que busca ser apropiado por los individuos y en el cual estos le van dando su propio significado. En este espacio vivido es donde surgen, por ejemplo, disputas sobre qué hechos del pasado se representan, cuál es la forma mediante los que se representan y qué relación se busca que estos tengan con los hechos del presente y con vistas a un futuro. Finalmente, quiero que nos preguntemos si los sitios de memoria colaboran en la construcción del derecho a la ciudad. Esta es mi gran pregunta de investigación y quizás la que más tiempo tanto de trabajo con las entrevistas, como también de poder elaborar un marco teórico sólido en el cual después pueda dar respuesta a esta pregunta, me ha tomado. Para eso, primero me gustaría que definamos qué son los sitios de memoria. Los sitios de memoria, según el artículo 1 de la ley 26.691, son aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado, que imperó en el país hasta el 10 de diciembre de 1983. No me voy a explayar mucho en esto, solamente para que observen después si hay alguna pregunta o algún comentario, lo charlamos al momento del debate, pero que esta definición y en la búsqueda de homogeneizar mediante la normativa y el concepto de espacio concebido de Lefebvre, este concepto tiene una limitación material, es decir, son sitios de memoria los que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o aquellos lugares representativos o emblemáticos del accionar de la represión ilegal. Y también tiene esta limitación temporal. ¿Qué lugares? Aquellos en los cuales estas circunstancias se desarrollaron durante el terrorismo de Estado hasta la recuperación, hasta la vuelta a la democracia el 10 de diciembre de 1983. Este concepto deja fuera otros lugares y también deja fuera otras etapas en donde también se llevaron a cabo violaciones de derechos humanos, tantos anteriores como posteriores a este periodo en el cual se circunscribe la ley. Tuve la posibilidad, les agrego esto porque me parece también un poco interesante, de entrevistar a Agustín Cetrangelo
no sé si se pronuncia Cetrangelo o Cetrangolo, de la agrupación Hijos, que fue uno de los asesores que presentó uno de los asesores de Victoria Donda, que es la diputada que en ese momento, esta ley es del año 2012, presentaron el proyecto de ley en comisión, el que finalmente se aprobó, y él me comentaba un poco que esta definición, por un lado, buscó dar cuenta del plan de exterminio, por eso es centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o sea, como que era necesario que haya lugares de paso, me decía él, lugares en donde se torturaba y lugares donde finalmente se exterminaba o se desaparecía a las víctimas. Y también que el catálogo que incluye la ley es lo más amplio posible, porque hasta ese momento se creía que la ex-ESMA tenía que ser declarada sitio de memoria, el Olimpo tenía que ser declarado sitio de memoria. Y esta ley, en el artículo 3, va a decir que son todos aquellos lugares que surgen de los listados de CONADEP, del Archivo Nacional de Memoria, o bien de los testimonios que fueron surgiendo de ese entonces en adelante en los procesos judiciales. En este punto quiero hacer una diferencia entre los conceptos de sitios y espacios de memoria. Los sitios son aquellos que encuadran en la definición del artículo 1 y respecto a ellos se dispone su preservación, conservación y señalización, tanto con fines judiciales y de investigación y también en búsqueda de preservar la memoria. Ahora bien, muchos de estos sitios se fueron reconvertidos en espacios y han sido desafectados de su uso militar o policial y se los reconvirtió y se caracterizan por la realización en la actualidad de actividades educativas, de investigación, capacitación y difusión relacionadas con los hechos que allí acontecieron y en defensa de los derechos humanos, fomentando la plena participación ciudadana como pilares del sistema democrático, según el artículo 6 del inciso B de la ley. Estos espacios tienen la particularidad de que la mayoría que fueron refuncionalizados y recuperados fueron aquellos en los cuales los actores sociales y los organismos de derechos humanos más acciones han tenido para poder lograr esta recuperación. De todas formas, el Estado se ha limitado en su mayoría, vamos a ver ahora los números, a señalizar, y aún así no son todos los casos los que están señalizados. Un informe de la Secretaría de Derechos Humanos, en el año 2015, había 762 lugares identificados como sitios de memoria, 120 estaban señalizados y 40 habían sido refuncionalizados como espacios de memoria. En Mar del Plata, según el mismo informe, hay 16 lugares identificados, que son la base naval, la brigada de investigaciones, la comisaría cuarta, la quinta, el cuartel de bomberos, la delegación de la Policía Federal ubicado en la calle Sarmiento, el destacamento 9 de julio, el destacamento Jorge Newbery, el destacamento Playa Grande, el destacamento de Policía Caminera de Batán, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina ESIM, el Hospital Regional, la Base Aérea Militar La Cueva, la Prefectura Naval Argentina, sede Mar del Plata, y la Unidad Regional Mar del Plata y el Grupo de Artillería Elgada 601. Vemos acá, no sé si lo pueden ver bien, creo que no le puedo poner zoom, pero bueno, en el informe de la Secretaría de Derechos Humanos se encuentra este mapa, marcado todos los puntos. Vemos que la mayoría están, porque justo es un mapa de Mar del Plata, en la parte más entorno urbano de la ciudad, muchos incluso en el centro de la ciudad. Miren esta zona que estoy acá señalizando. Solamente hay 5 señalizados y uno más que además ha sido refuncionalizado como espacio de memoria, que como ya hemos dicho es el faro. Acá hay una foto de la señalización con los 3 pilares de la base naval, de la base aérea militar La Cueva, el cartel del cuartel de bomberos y el cartel ubicado afuera de la comisaría cuarta. Todas estas señalizaciones dan cuenta de los hechos allí ocurridos, y la diferencia en la señalización tiene que ver con una cuestión de visibilización solamente, no es ahí como establecido, bueno, si está en un lugar que es una ruta se basa en los 3 pilares, y si están en entornos urbanos donde los transeúntes pasan más cercanamente, se ponen estos tipos de carteles. Esta es la Delgada 601. Creo que fui a hacer este registro fotográfico en noviembre del año pasado. Este es el cartel.
¿Ustedes ven algo? Porque yo no he visto nada, es más, les cuento anecdóticamente que fui y volví y dije, yo no lo encontré, o sea, no está la señalización que supuestamente iba a buscar. Y no, es que las señalizaciones también se van borrando, y ahí es donde entra un poco en una contradicción que me decía Agustín, cuando el Estado argentino termina de señalizar los 762 lugares que hay identificados, o los que dijimos hace un ratito, hay que volver a señalizar por el desgaste de las inscripciones. Finalmente llegamos al faro de la memoria, que tenemos ahí la señalización externa, y entrando, no sé si, bueno, muchos de ustedes ya lo conocerán, pero entrando está el lugar que fue el ex centro clandestino de detención. El faro fue señalizado en el año 2013 y en 2014 fue inaugurado formalmente como espacio de memoria, promoción y defensa de los derechos humanos, luego de las luchas de los organismos de derechos humanos locales y de diferentes actores sociales, que en los 90 fuera adjudicado el predio al Aquarium de Mar del Plata para hacer un parque de atracciones. Luego de muchas luchas se cerró este parque de atracciones que se llamaba, creo que era el Faro de Mar del Plata, había una vez. En el año 2002 se cerró y, bueno, luego de varias luchas, de mesas, pensando, y que tuve la oportunidad de que me fueran contando los entrevistados y entrevistadas a lo largo de las entrevistas, lograron esta recuperación y refuncionalización. Finalmente, el Faro de la Memoria tenía además, para comentarles, 2 lugares que funcionaron como ex centros clandestinos de detención, según lo que surgen de los testimonios. Este lugar que sí fue recuperado, que es la sala de comunicaciones, o lo que se llamaba así, y un lugar que era un polvorín, que estaba en la parte de los acantilados, y que este lugar sí se perdió cuando se adjudicó parte del predio y por obras que realizó el Aquarium, que está ahí vecino al predio del Faro. Por eso la importancia de esta ley, la ley 26.691, que manda a preservar estos lugares como fuente de prueba y para los futuros procesos judiciales. Finalmente, para dar respuesta a la pregunta de investigación, y para poder dar cuenta de si este espacio de memoria a su vez ayuda a construir ciudad, enmarqué las actividades y acciones que se adoptan en el catálogo ya reconocido como derechos humanos que integra el derecho a la ciudad de la Carta Mundial. Se realizaron 7 entrevistas semiestructuradas a actores sociales claves, 2 trabajadores del Faro de la Memoria y 5 militantes participantes en el colectivo del Faro en diferentes comisiones de distintas temáticas. Y se realizaron preguntas amplias tratando de identificar qué actividades realizaban en promoción y defensa de los derechos humanos, y así poder definir si éstas estaban relacionadas al reconocimiento del derecho a la ciudad y el impacto que tenían a nivel local. Como primer conclusión, salió como uno de los primeros temas la importancia de las acciones que se tomaron para promover y defender los derechos humanos durante la participación que tuvo el colectivo del Faro de la Memoria en los comités barriales de emergencia en la pandemia. Durante la pandemia se formaron alrededor de 35 comités barriales con presencia en 70 barrios de la ciudad para poder tratar de saldar distintas necesidades que surgieron con esta, necesidades que ya estaban pero que se agudizaron aún más al principio de la pandemia, y en estos comités barriales, y con una gran impronta en la zona sur, participó el colectivo del Faro de la Memoria. Y además articularon con otros organismos e instituciones del Estado que empezaron a trabajar en el lugar con programas como Verano con Derechos. Me decía uno de los trabajadores, la pandemia y la participación del colectivo en los comités barriales de emergencia invirtió la lógica, dejó de ser la gente la que se acercaba al espacio y el espacio se fue a la gente. Ahí también jugó un rol importante la asociación civil, decía Karina, no sé si sigue por ahí. No, me decía Sandra esto, perdón, ahora vamos a ver qué me decía Karina. La asociación civil, porque el colectivo se puso a disposición de ayudar en la pandemia, así que empezamos a participar de los comités barriales de emergencia, y de hecho a juntar plata, y juntamos mucha plata en comida, me contaba. Esto también es importante porque hace unos años el colectivo se constituyó en asociación civil, lo que le permite presentarse a proyectos a nivel nacional y tener mayor impacto. Los flyers que ven acá son aquellos que se difundieron a través de las redes sociales. Verano con Derechos
fue una iniciativa que se llevó a cabo en enero y febrero de 2021, en el cual se acercaron distintas instituciones y organismos del Estado como PAMI, ANSES, RENAPER para los trámites de documentos y pasaportes, el Ministerio de Desarrollo, los centros de acceso a la justicia, me voy a olvidar algunos, pero un montón de instituciones del Estado a atender en esos horarios y esos días en el Faro de la Memoria. Y después tenemos el cronograma publicado en agosto de 2021, en donde también vemos que sigue la participación del Centro de Acceso a la Justicia, de lunes a viernes por las mañanas, el plan Fines, los talleres de extensión de la Escuela Malarro, agricultura familiar, campesina e indígena, y desarrollo social para realizar trámites y consultas, también atendiendo en la sede del Espacio de la Memoria. ¿Por qué es importante esto y por qué considero que ayuda a construir ciudad en términos de derecho? Porque estas instituciones y organismos que atienden en su mayoría en el centro de la ciudad se trasladaron, quizás impulsados por los déficits de la pandemia, se trasladaron a la zona sur de la ciudad cuya población tenía que viajar en transporte público o en lo que fuera un tiempo significativo para poder tener acceso a estas instituciones. En segundo lugar, promueven otros derechos que quizás están más vinculados con aquellos que surgen desde el propio colectivo y con las propias inquietudes de los actores sociales. Me decían, después se van habilitando trabajos que muchas veces surgen de proyectos y de líneas que surgen en articulación con el colectivo. La promoción y la discusión que se hace en relación al espacio público como derecho humano, como un derecho emergente que ni siquiera está considerado, pero que se lo trabaja desde el Faro de la Memoria, o las discusiones en torno al proyecto educativo, qué se entiende por derecho a la educación, desde la Comisión de Educación, qué se entiende como derecho humano a la recreación, el arte, la cultura como derecho. Karina me decía, yo en el derecho al espacio público, dentro del derecho a la ciudad, es la única que me menciona en una de las entrevistas explícitamente esta vinculación entre el Faro a la Memoria como también promotor o garantizador del derecho a la ciudad, y el derecho al espacio público, me decía, es muy amplio, no va únicamente con las playas, porque si bien el Faro de la Memoria tuvo una gran repercusión y actividad en cuanto a la defensa del espacio público en las playas del sur, también han participado desde la Comisión de Espacio Público en la cuestión suscitada en torno a la defensa de la Plaza del Agua y otros espacios públicos también del norte de la ciudad. Además, en el Faro por la Memoria funciona la celda itinerante. La celda itinerante es un dispositivo que lo que hace es ser una representación de lo que es una celda de la Unidad Penal de Batán. Y una de las participantes del grupo me decía que me parece súper importante también en el colectivo cómo se apropiaron del dispositivo y pusieron en debate el tema, hablando de la violencia institucional y el tema que trata específicamente la celda itinerante. Por ejemplo, ya no sé si antes de que estuviera la celda hablaban de violencia institucional, me decía. La celda itinerante me parece también interesante en cuanto a que en las visitas educativas se propone desde el equipo de trabajo del Faro la visita exclusivamente al excentro clandestino de detención, tortura y exterminio, o una visita combinada con la celda itinerante en donde los estudiantes puedan hacer esta comparación en cómo era un sistema que violaba los derechos humanos en el pasado y que era clandestino, y cómo es un sistema de privación de la libertad también en la actualidad, en donde también se vulneran un montón de otros derechos humanos. Se les propone hacer ese paralelismo. Realmente, este comentario en donde no voy a realizar muchas más conclusiones porque me parece que engloba y da respuesta a la pregunta de investigación, y quiero que pasemos a debatir a ver qué les pareció. Una de las informantes me decía que el espacio promueve derechos en sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Ella decía, intentando garantizar que cualquier persona que tenga acceso al Faro tenga acceso a algún derecho. Derecho es un montón de cosas, es educación, es cultura, fue el vacunatorio, fue cuando el Faro fue punto de votación, el centro de acceso a la justicia. Me estoy olvidando un montón de cosas, todas esas cosas son maneras de acercarle a la comunidad un derecho. La memoria, la verdad y la justicia también son derechos de todas las personas. Y puedas acercarte o no, van a estar garantizadas en mayor o menor medida solo por la existencia del Faro. Bueno, de esta manera concluyo la exposición. Respondo que por lo menos desde mi punto de vista en la investigación social, el Faro de la Memoria como espacio de memoria
también construye ciudad, garantiza la memoria en una dimensión individual y colectiva, pero también un montón de otros derechos incluidos dentro de estos incluido en el catálogo de estos derechos que comprende el derecho a la ciudad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, voy a dejar de compartir. Sí, excelente, preciosa la presentación, el power también. Y bueno, vamos a dejar el espacio para los aplausos para más adelante, pero ahora yo vi que Mercedes levantó la mano, así que dejo mi consulta para luego de Mercedes, a ver qué es lo que nos quería comentar. ¿Qué tal? Mira, lo que a mí me pareció dentro de todo este tema que es tan movilizador, es terrible, es terrible. Para los que vivimos esa época es muy movilizador. El tema de la definición de la memoria por la Real Academia Española. Ya el hecho que se llame Real Academia Española ya me pone mal. O sea, definir la memoria desde un organismo que pertenece a sectores dominantes, que han ejercido siempre el poder, y no quiero echarle la culpa a Real Academia de todo lo sucedido, pero que forma parte, yo creo que habría que buscarle la manera de no citarlo como fuente a la Real Academia Española, y bueno, y tratar de buscar una definición de memoria, ir construyendo una definición de memoria que no sea de la Real Academia, una real definición. No sé, estoy en contra, me he puesto desde ayer, estoy haciendo un grupo de estudio del Ulises de Joyce, y justamente el profesor ayer resaltó eso, ¿no? Lo que es las definiciones de la Real Academia, ¿no? Cuando Joyce crea palabras nuevas, ¿viste? O sea, es rompedor de muchas cosas, y bueno, creo que si estamos en un tema como este, mirá que yo siempre fui defensora y decía, ay, ¿qué dice la Real Academia? ¿Qué dice? Pero bueno, porque yo fui criada en eso. Pero realmente me estoy cuestionando las definiciones de la Real Academia. También en programas españoles estuve viendo el hecho de que en muchos lugares tiraron monumentos, estatuas, como pasó en varias partes del mundo, ¿no? Porque decían que con el solo hecho de que sean desde el punto de vista artístico bellas o cumplan con ciertos cánones, pero que ellas representan, es lo terrible. Y con la, no sé, hasta me parece que me marque la Real Academia a mí lo que es la memoria, no. Me parece que yo te puedo decir lo que es la memoria a vos. No sé, es algo que es una reflexión. Listo, nada más que eso, nada más que eso. Gracias, Mercedes. Sí, en realidad lo planteé así porque justamente para encontrar esta dicotomía de cómo en un primer momento solamente se tenía esta definición desde la neurociencia, en donde como si la memoria fuera solamente el proceso de las transmisiones químicas neuronales que se dan cuando los individuos recordamos. Y inmediatamente paso al concepto de memoria social, que es el tan estudiado en el campo de estudios que me interesa en el último tiempo. La memoria como una construcción comunitaria y grupal, no solamente como el acto de recordar individual, que es el que durante tanto tiempo nos han impuesto, ¿no? Gracias. Bueno, antes de que alguien más se anima a hacer una consulta ahí, Marisol levantó la mano, pero yo te quería preguntar, Lucía, si podría pensarse que el nexo entre el derecho a la ciudad y digamos, este derecho a la memoria aparece en el Faro, por ejemplo, cuando la ciudadanía, los estudiantes van al Faro a realizar alguna actividad y ahí toman contacto con todo lo que es, digamos, lo que significa en términos de memoria en relación con ese ex centro clandestino de detención. Si ese podría ser un ejemplo que muestre este nexo entre derecho a la ciudad y derecho a la memoria. Pero acá levantaron la mano Marisol y Candela. No sé si querés responderme primero y luego le doy la palabra. Prefiero responder de a uno porque es muy probable que si no me olvide lo que voy pensando durante la pregunta. Genial. Sí, para mí sí, claramente, Juliana. Primero, me planteabas el caso de estudiantes concurriendo. Tenemos derecho a la educación,
comprendido en el catálogo de derecho a la ciudad. Más aún si hablamos de que al Faro concurren muchas escuelas quizás de la periferia y escuelas públicas. Y después en que también el derecho a la memoria y esta posibilidad de construir y de debatir sobre los hechos del pasado están insertos en el derecho a la ciudad. Así que en esto que pareciera una mera construcción colectiva de la memoria, también para mí hay hacer ciudad, incluso hacer ciudad en términos democráticos, en términos de participación, sí, de participación democrática en la ciudad. Buenísimo, gracias. Bueno, le doy el espacio a Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Bienvenida. ¿Querías hacer algún comentario? Estás silenciada. Bueno, buenas tardes, profesora Julie. A todos los participantes pido disculpas, pero me ha parecido excelente y quisiera contar con toda la intervención de la profesora. Sí tengo una inquietud a pesar de que ingresé un poco tarde. Me parece que ella va a tener un excelente criterio y me va a servir a mí muchísimo también para mis estudios y mis clases. Y es lo siguiente, la profesora mencionó una frase inquietante cuando dijo los derechos son muchas cosas, ¿verdad? Los derechos son muchas cosas. Obviamente, perdón por los saltos reflexivos, obviamente cuando se dice los derechos son muchas cosas, pues los derechos terminan siendo muchas cosas y pareciera que hay como una tendencia, y eso pues la profesora lo debe conocer muy bien, a constitucionalizar los derechos, es decir, lo que no está dentro de la Constitución pareciera que no es derecho. Sin embargo, hay un derecho que, hablando de construcción democrática, que está siempre presente, que es el principio de derecho-valor de la dignidad, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención esa construcción del derecho como muchas cosas. Ella ve favorable para esa construcción democrática que todos los derechos estén en la Constitución, para que el derecho se conciba como lo ha presentado el Faro de la Memoria, como un movimiento social de permanente construcción, y una dinámica que obviamente pues está muy vinculada con otros derechos. No sé si fui clara o no, pero me gustaría conocer Gracias, ese. Marisa. Gracias. Gracias por tu pregunta y también para clarificar un poco. El derecho son muchas cosas es una frase que expresa espontáneamente en las entrevistas una de las integrantes del colectivo, ¿no? Es una frase en principio mía. Y a mi parecer, esto lo podemos traer a debate, y entiendo que depende mucho de la posición que tomemos cada uno de los que estamos acá, abogados y abogadas, estudiantes de derecho. Desde mi posición, desde una teoría crítica a los derechos humanos no tienen que estar necesariamente positivizados. En realidad hago toda una reconstrucción del derecho a la memoria, un derecho que no está positivizado como tal, un derecho a la ciudad que es un derecho humano emergente, que lo tenemos reconocido en distintos textos políticos, en donde ojalá lo positivice Chile en la Constitución, a ver si en la próxima reforma o en alguna próxima normativa también lo podemos reconocer en nuestro país. Pero bueno, no sé si con eso aclaro. Los derechos, como decías vos, concuerdo, porque desde una teoría crítica los derechos humanos son aquellos que garantizan la dignidad de la persona, entonces los derechos humanos los vamos construyendo, son un constructo social y producto de las luchas populares. Desde mi perspectiva en la investigación, las luchas vienen primero, la normativización viene después. Gracias, Marisol. Gracias, Lucía. Bueno, ahora es el turno de Candela, que estaba muy interesada en la presentación del trabajo. Candela, te escuchamos. Bueno, sí. Primero, estuvo muy buena la charla. Es más, yo creo que hubo un silencio en un segundo porque fue muy clara la presentación. No dejó muchas dudas, la verdad. La verdad es que lo que quería agregar, por así decirlo, porque la verdad es que no es una duda en sí misma, es que me parece muy interesante usar la palabra, o sea, el término de que es un derecho, de que es el derecho a la ciudad, a la memoria, por una cuestión de esto que hablaban de las escuelas. Yo
fui por primera vez al Faro de la Memoria el año pasado. A mí el colegio no me llevó, o sea, no, estaba muy mal visto, fui a colegio privado, y estaba muy mal visto hablar de la dictadura, de todo tema que tenga que ver con el pasado. Se estudiaba más o menos la historia de Rosas, y hasta ahí nomás, y nunca se llegaba al tema de la dictadura del 76, puesto como si hubiese sido algo que pasó y que le pasaba a la gente que hacía cosas, por algo, el gran por algo será. Entonces me parece muy importante este foco de considerar derecho y de usar ese término, apropiar el término de memoria como un derecho, derecho a la ciudad, un derecho humano. Así que nada, quería felicitarte, muy buena presentación, muy clara. Sí creo que habría, por ahí no dio el tiempo porque es muy corto y un tema muy extenso, relacionarlo un poco más con los derechos humanos, que nada, pero estuvo muy buena y nada, felicitaciones, quería decir eso nada más, agradecer. Gracias, Candela. Muchas gracias. Gracias. Sí, y es llamativo lo que vos manifestás porque sos muy joven, entonces eso significa que todavía hoy en las escuelas hay cierta reticencia a hablar de este pasado tan horroroso que nos ha tocado vivir, y eso justifica todavía más este tipo de investigaciones como la que llevó a cabo Lucía, porque se ve que todavía hay resistencia en la sociedad a hablar de ciertos temas. Bueno, Juan, veo que has levantado la mano, así que te paso la palabra. Vale, gracias, Juli. Bueno, felicitaciones, Lu. Coincido con todos en que tu trabajo está buenísimo, es súper interesante y me parece que es muy vigente, aparte, porque son temas que por momentos se dice que se agotan y no, siempre hay nuevas líneas. Me parece que es una de ellas y de las más importantes. Y yo tenía dos dudas, en realidad son inquietudes de algunas puntas de lo que trabajaste. La primera es esto de resignificar. Vos dijiste que de algún modo los sitios en los que se intervino activamente, no descartando aquellos en los que no se hizo prácticamente nada, lo del cartel de Gada no parece una casualidad, coincido con vos, no sé, podrían elegir otros materiales, parece bastante inocente decir que se equivocaron haciéndolo, pero bueno, en aquellos en los que se interviene activamente, podríamos decir que en un primer momento hubo medidas de, no sé, cautelares para no innovar, para que se hagan las inspecciones oculares, quienes pasaron por allí los reconozcan, etc. Ahora bien, llega un punto y digo, a mediano plazo, por no decir a corto plazo, va a tener que hacerse algo, porque son lugares muy grandes, algunos están en sitios claves de la ciudad, y creo que no están exentas estas presiones, ¿no? Monetaristas y de mercantilizarlos de algún modo. Hay grupos que están interesados en utilizarlos, no sé, la CIM es muy grande y está en un lugar bastante importante de la ciudad. Mi pregunta iba más que nada a pensar qué se puede hacer con eso. Digo, hay que refuncionalizarlos, hay que hacer algo, pero hasta qué punto tenemos que conservarlo. Digo, hay una tensión ahí con preservar, con dar cuenta de que es un lugar histórico vinculado al proceso, pero bueno, que siga teniendo vida, ¿no? Que siga teniendo vida a pesar de lo que pasó. Y en segundo lugar, me pareció también importante esto que dijiste en la definición de sitios de memoria, estaba muy bien utilizada la frase lugares vinculados a hechos emblemáticos, me parece que fue lo que era el texto del artículo. Sí. Y esto también tiene un alcance por ahí mucho mayor del que históricamente se le ha dado, porque vos cuando mencionaste el listado de lugares de Mar del Plata, había 16, si no me equivoco. Sí. Pero si nosotros hacemos una interpretación extensiva de hechos emblemáticos, podría tener una connotación distinta. Digo, la facultad también es un lugar emblemático en lo que es la represión. Hubo ciertos colegios que bueno, engrosaron enormemente las listas de desaparecidos. Fábricas, digo, no es solo centros de detención, sino también lugares vinculados a dónde vivieron y dónde militaron las víctimas del terrorismo de Estado. No sé si tenés alguna opinión o si pudiste entrevistar en torno a eso para
para ver qué se podía hacer con esta definición que pareciera que da para mucho más. Bueno, gracias, Juan. Muy interesantes tus preguntas y bueno, podemos profundizar un poquito. Hay, en esta entrevista que le realicé a Agustín, que les comentaba hoy en principio, voy a empezar por la segunda pregunta y después voy a ir a la primera. Agustín me comentaba un poco de estas dificultades que presentaba este concepto tan amplio de sitios de memoria y que ya había traído en Mar del Plata, que yo sepa no sucedió, pero que en una localidad del sur, debería ir a la transcripción de la entrevista para recordarlo, estaban queriendo señalizar un lugar que era privado, en el cual se habían enterrado en una especie de fosas comunes un grupo de desaparecidos. Bueno, ¿con qué fundamentación lo hacían? Con esta amplitud en la conceptualización que deja abierta la ley para que se pueda incorporar al listado cualquier lugar emblemático, además de los centros clandestinos. Lo que me comentaba Agustín al respecto es que la verdad que es lo que sucede y lo que ha sucedido en el proceso de lucha por los derechos humanos en nuestro país, y más específicamente en torno a los sitios de memoria, aquellos que han sido identificados y aquellos que han sido refuncionalizados, más aún como tales, son aquellos en los cuales ahí veo que está Sandra, bueno, me distraje. Son aquellos que justamente han sido, que han tenido la promoción y la lucha de los organismos de derechos humanos y de los actores sociales para que sean señalizados o refuncionalizados como tales. Él lo que me decía es que siempre que haya algunos actores, un grupo de familiares que presente esa disputa sobre un determinado espacio, ahí se abre la posibilidad de que se puedan incorporar. Que en ese momento el Poder Ejecutivo decidió dejar la fórmula lo más abierta posible, como también hay cuestiones que la ley no trata también, que no quería, en un momento vi la hora y se veía que la exposición nos estamos pasando, pero como no se trata una cuestión de presupuesto para la ley y los espacios sufren un montón este déficit, como lo sabrán Karina y Sandra que están acá y son testigos, porque era una forma de que la ley se sancionara, la ley de sitios en ese momento sin tener mayores inconvenientes, sí dejó abierto en esta amplitud como también una forma de concesión a los organismos de derechos humanos. Así que bueno, no sé si responde tu respuesta, no tengo algo concreto de lo que pasó, pero sí que este caso se estaba dando y que estos casos suceden cuando aparece en la lucha, me contaba Agustín, de los familiares y los organismos de derechos humanos. Si no, el listados son los de la CONADEP, el Archivo Nacional de la Memoria, y los que surgen también de los juicios, que también, bueno, puede ser un poco amplio, pero en principio los listados están armados en base a esos archivos. Con respecto a la primera consulta, también es uno de los temas, para mí también presenta muchas aristas de conflictividad. Hablamos de espacios de memoria sin presupuestos, hablamos de espacios de memoria que hace unos años atrás, con la gestión anterior, habían sido totalmente desfinanciados y toda su parte de infraestructura corría un montón de peligro. Imagínate más aún aquellos que, como me planteabas vos, que son lugares que, bueno, también me dijiste la CIM, pero además hay otros lugares que no han sido ni señalizados, ni menos aún refuncionalizados. La verdad que creo que es un tema que en el corto o mediano plazo va a surgir, que se va a tener que tomar algún tipo de disposición al respecto, de qué se conserva, cómo, hasta cuándo y bajo qué usos, ¿no? Y también se volverá a debatir sobre los usos que tienen estos sitios y estos espacios, si se pueden hacer otras actividades, que yo creo que sí, de promoción y defensa de los derechos humanos que permitan que sigan funcionando como tales. Está la idea y hay un proyecto nuevo de ley de sitios de memoria que en principio trataría un poco todos estos puntos, o también estas distintas disputas que se presentan hoy, 2022, 10 años después de la sanción de la ley. Ahí decía, ahí Sandra nos decía ahí un comentario por el chat, no sé si lo querés leer, Juli.
pero muy Sí. interesante porque ella lo vio de primera mano. Acá dice Sandra, le falta mucho a la ley y depende de todo es profundizar la lucha por todo lo que está diciendo Lu. Vigentes todas las carencias. Disculpen, estoy sin cámaras y en el trabajo. Bueno, pero es muy valioso tu aporte, Sandra, desde el mismo Faro. No sé si querés ampliar vos, Lucía, ¿tenés pensado qué debería tener una nueva ley para que sea mejor que la que tenemos actualmente? Y en principio hay uno de los temas que me parecen y que en realidad es una de las cosas que también me comentó Agustín, de que ni hablar de que los espacios deberían tener un presupuesto propio, y alguna él me comentaba, y esto es lo que más me pareció interesante, como una especie de dirección de sitios de la memoria. O sea, todos los espacios de memoria o sitios de la memoria están nucleados dentro de una red federal de sitios que depende a su vez de la Dirección del Archivo Nacional de la Memoria, que depende a su vez de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ahora con suerte, porque de vuelta tenemos secretaría. Pero hay un montón de pasos burocráticos previos que se tienen que ir pasando para poder conservarlos y mantenerlos. Entonces, en ese punto me parece que sería muy importante que haya un órgano de gestión a nivel nacional que tuviera mucha más autonomía, y eso me parece que sería muy importante que incorporara una ley nueva, un organismo a nivel nacional con autonomía, con menos instancias burocráticas para tomar decisiones a nivel de conservación y de presupuesto, y que también pueda ir receptando todas estas problemáticas que van a ir surgiendo indefectiblemente y dándole respuesta de una manera un poco más efectiva o eficaz. Gracias, Lu. Bueno, Mercedes, no sé si te quedó la mano de antes o tenés alguna otra consulta. Está Karina. No, de ahora, no, quería hacer un comentario muy chiquitito. Esto que están hablando, que por ahí, todo lo que están hablando en algunos puntos me excede, entonces hago un comentario muy chiquitito. Que en mi casa, bueno, yo vivo en Río Gallegos, pero también tengo mi casa en Buenos Aires, en Palermo, y a una cuadra de casa, en Soldado de la Independencia, entre Olleros y Gorostiaga, en una vereda de un edificio de departamentos, en la vereda hay una baldosa bien grande recordando que ahí vivió una persona detenida, desaparecida, que era, me parece como algo chiquitito, pero muy grande. Un baldosón recordando eso, ¿no? No es un centro, no es un gran edificio, no es una gran construcción, pero bueno, la baldosa está, la baldosa está. Bueno, nada más que eso. Gracias, Mercedes. Sí, las baldosas son otra forma de escribir la memoria en el espacio público. Lo trabajo, pero excedía. Hoy quería dedicarme más al caso de estudio del Faro, pero también me parece que es una de las formas de escribir la memoria en el espacio público y en la cotidianidad. Creo que Karina también había levantado en algún momento. Sí, sí. Ahora le toca a Karina, que no había visto su mano. Hola, bueno, acá estamos. Te felicito, Lucía. La verdad, hermoso trabajo. Visto desde así, presentado de esta forma, emociona, da muchas ganas de seguir luchando. A veces uno se cansa, pero da muchas ganas de seguir luchando. Es muy importante este trabajo para nosotros. Va a ser de un valor muy grande compartirlo con el resto de los compañeros que hoy no pudieron estar, las compañeras, los trabajadores. Y quería agregarte a este tema de la modificación de la ley de sitios, el hecho de que en algunos lugares funcionan mesas. Nosotros en el Faro de la Memoria somos un colectivo en donde participan familiares, organismos de derechos humanos, diferentes actores de la sociedad civil, y en la ley está visto como que somos un organismo, una persona jurídica, en nuestro caso también, pero somos simplemente consultores, o sea, gestionamos el espacio, pero se nos consulta. La idea es poder gestionarlo no solo desde la consulta, sino que formemos parte de esa mesa que toma decisiones con respecto a los sitios de memoria. Eso es una carencia para nosotros en este momento de la ley, dado el tiempo de uso que tiene la misma, y cómo
vemos que la sociedad participa y las necesidades que tenemos a través de esa participación para que dicha participación sea realmente efectiva y buena, gestionando el espacio de memoria juntos. Ustedes saben que el espacio de memoria del Faro ha tratado de convertirse en un centro cívico para el sur de la ciudad por las carencias y las necesidades, y también la defensa de derechos que se da en ella. Así que sería muy importante dejar de ser consultores, como dice la ley, para comenzar a ser realmente actores en las decisiones, en la toma de decisiones del espacio. Eso. Y te agradezco, te mando un beso enorme, me voy a la facultad a ver si llego a recibirme y puedo participar aún más. Muchísimas gracias a todos, los felicito. No, gracias a vos, Gracias. Karina. Siempre Gracias, tan importante Karina. tu aporte y tu acompañamiento. Muchos éxitos. Que queda el tramo final. Adiós. Suerte. Bueno, Lu, no sé si querías agregar algo a esto que dijo Karina en relación con la ley, con la constitución digamos, del grupo del Faro y su capacidad de decisión, su constitución, que creo que es previa a la creación del Faro como centro, ¿no? Claro, o sea, de memoria. Si bien se fueron incorporando algunos nuevos actores o algunas nuevas organizaciones, bueno, está acá presente Sandra, que nos estará escuchando, cualquier cosa comentará en el chat, pero ella es una de las que está desde el principio, desde que ni siquiera me comentaba ella en su entrevista, que aún no habían tenido ni siquiera acceso al espacio físico del Faro, y ya había distintas mesas de trabajo en conjunto con la universidad y con distintos actores de organismos de derechos humanos locales, que después esta dinámica un poco se traspola por lo que me han podido ir comentando y por lo que he podido conociendo del Faro de la Memoria al funcionamiento del colectivo. Pero sí, obviamente me parece muy importante que haya instancias de tomas de decisiones tanto a nivel local como a nivel nacional, pero mucho más dinámicas, ¿no? De lo que hay actualmente para entender un poco las necesidades. Juan también un poco decía que no es casual que el cartel del GADA ya esté todo descolorido, no sé, 3 años. Es el último en señalizarse y ya está descolorido. Es increíble, pero bueno, a veces quienes toman las decisiones finales de qué se señaliza, si bien el Faro siempre propone, son agentes que poca relación tienen con lo que efectivamente pasa, con dónde están localizados. El GADA está enfrente al mar, claramente no se podía poner un cartel meramente impreso para... Bueno, nada, eso básicamente. Claro, justo, bueno, son dos cosas que me quedé pensando, esto de lo mismo que decía Juan, se pueden utilizar otros materiales para que no se despinte o para que eso no necesite una permanente recuperación para que esté, digamos, bien hecho. Y por otro lado, esto que decía Sandra, que quizás por ahí yo te lo preguntaba porque los que somos de acá de Mar del Plata lo sabemos, pero quizás Mercedes no, de cómo fue la constitución del colectivo y cómo la lucha de ese colectivo fue la que logró recuperar el predio. Creo que lo estuviste diciendo durante toda la presentación, pero bueno, como enfatizar eso, la cuestión de la lucha que después se transforma en una política pública, pero que acá fue bastante visible el tema de esa lucha, ¿sí? Que nosotros como marplatenses lo vivimos. Me parece muy importante agregar esto que dice Sandra también. Bueno, las señalizaciones también tienen que estar en proceso permanente tomado por toda la sociedad. Yo creo que nosotros también es algo que siempre me queda latente. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos marplatenses para construir la memoria, si bien impulsado por una política pública desde el Estado, pero para también tener una participación activa y construir memoria colectiva e identidad de lo ocurrido con miras a un presente y a un futuro respetuoso de los derechos humanos? Sí, acá Sandra dice,
Las señalizaciones también debe ser un proceso permanente, tomados por la sociedad, la lucha de los organismos impulsando siempre, y la permanente participación de los compañeros ex detenidos desaparecidos. Sin ellos nada hubiera sido posible. Sí, claro, bueno, vos no tenés tiempo para contar todo, pero hay muchas iniciativas locales que tienen que ver con la memoria, esto de las señalizaciones de las calles, que supongo que también lo vinculás en tu tesis con el tema del derecho a la ciudad, que parten de algo no tan institucional, pero sí, por parte de los organismos. Es que hace poco, bueno, las esquinas con memoria, ¿sí? El último proyecto impulsado desde el Faro, también, bueno, aparecen ahí un poco, aparece en la tesis como una forma de escribir la memoria en la ciudad. Nada, bueno, no quiero extenderme demasiado, pero bueno, esto de que a pesar de la ley y de su afán regulatorio, estos lugares siguen presentando contraespacios e impulsos que son singulares y que exceden el campo de aplicación de la ley. Y siguen presentando debates, obviamente. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o comentario. Hugo, sí, te escuchamos. Sí, comentario menor igual. Yo entiendo que más allá de este tipo de cuestiones, hay de fondo también una lucha de intereses. Bien, porque acá estamos hablando de presupuesto, de plata también. Y hay intereses. Bien, entonces, cuando hay sectores que obviamente van a estar en contra de todas estas cuestiones, desde un punto no solo ideológico, también económico, economicista. Y a eso es lo que quiero resaltar, ese punto que planteaban, que primero van las luchas y después van las leyes. Porque a la ley y después al día a día y a los presupuestos hay que seguir sosteniéndolos con lucha. Porque si no pasa lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Candela, nuestra compañera, que ella tiene 20 años, es decir, hace 3 años cuando fue a la secundaria, no tuvo una instrucción en este tipo de temas. Entonces, no dejar de tomar en cuenta que esos pasos que fuimos dando como sociedad, hay que seguir desandándolos siempre. No por haber alcanzado un espacio o haber alcanzado un lugar, hay que desestimar o desorganizar la lucha. La lucha debe estar presente siempre en cada uno de estos eventos, en cada una de estas acciones y en cada uno de estos puntos, porque no hay que perder de vista eso, que hay una puja política y de intereses, y hay una cuestión económica también. Estas cuestiones, por ejemplo, de cuánto tiempo un sitio debe estar preservado. Va a haber un interés privado para que ese sitio deje de ser cuidado y utilizado solamente para la preservación de la memoria. Entonces, hay que siempre tener en cuenta estas cuestiones para poder prepararse y seguir manteniendo estas cuestiones al frente de todas nuestras luchas constantes, ¿no? Ay, gracias. Muy buena la exposición, Lucía. Gracias, Hugo, y sin hablar. La verdad es que igual la ley con sus déficits permite que, Agustín me lo graficaba así, creo que era un espacio, una comisaría en Salta o en Chaco, una provincia del norte, que llegó al punto de llegó la máquina a demoler la comisaría a la puerta y los organismos de derechos humanos pudieron decir, la ley dice que hay que preservarlo. Aún con sus déficits, la norma, y por suerte la lucha es de tantos años, y obviamente, como veníamos hablando, consideramos que hay que avanzar aún un montón, ha ayudado un montón en estos casos. Entonces, en ese punto, le veo ahí como una gran beta positiva. Pero bueno, sin dudas, siempre hay cuestiones, ya sabemos lo que pasó, no era tema de esta charla, pero cuando analizamos las políticas públicas en memoria argentinas, vemos como en cierto periodo de tiempo, durante la gestión anterior, ha sido vaciado absolutamente casi todo en materia de derechos humanos. Los compañeros del Faro nos pueden contar un poco que incluso hasta su coordinadora tenía un contrato y fue despedida, después de meses de luchas, una militante tan ejemplar de nuestra ciudad en materia de derechos humanos y quien está en todo el proceso de recuperación del espacio, que es Ana Pecoraro, pudo volver a recuperar su contrato, pero fueron meses muy difíciles, así que
que claramente todas las cuestiones, y va a haber grupos que van a decir que esto no es económicamente conveniente. Pero bueno, ahí estarán los compañeros y compañeras, y esperemos que nosotros también, asumiendo un compromiso comunitario y entendiendo la importancia de preservar la memoria como parte de nuestro patrimonio histórico, o sea, algo que nos pertenece a todos y todas nosotros. Bueno, Lu, hermosas tus últimas palabras, muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario más, pero ya estamos en 1:30, no queremos abusarnos de tu tiempo. Así que bueno, antes de despedirnos y de decirles que nos vamos a encontrar de acá a 15 días con la presentación del doctor Slavin, que nos va a hablar sobre el derecho a la ciudad y la conceptualización desde Harvey. Pero bueno, queremos hacer un aplauso con los micrófonos abiertos. No, gracias a todos y todas ustedes. Bueno, nada, y cualquier cosa, cualquier comentario más o algo, o cualquier inquietud, queda a disposición. Gracias. Sí, gracias Lucía. Esperamos que prontamente defienda su tesis doctoral y que después sea publicada y que todos puedan tener acceso a ella para leerla. Así que, bueno, muy contentos de terminar este día, contentos de reencontrarnos, de verles, y espero que estén bien y nos vemos la próxima. ¿Sí? Cuídense. Adiós. Chao, hasta Muchas luego. gracias, adiós, excelente.